Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Pese a haber tenido el Gran Premio de México, la actualidad sigue y además entramos en semana de Gran Premio porque tenemos la carrera en Brasil, en Interlagos, uno de los mejores circuitos de todo el calendario, por lo que hay esta semana muchísimas cosas de las que hablaros y todos los temas que trataremos en este vídeo están detallados en la descripción. Así que para dar comienzo ya os vamos a hablar propiamente por los horarios del Gran Premio de Brasil, lo que solemos siempre hacer entrando en semana de Gran Premio. Y el Gran Premio de Brasil se disputará a las siguientes horas, por cierto, horario español. Y recordar que volvemos a tener formato al sprint. Es la última carrera al sprint de la temporada. Los libres 1 se disputarán el viernes a las 3:30 de la tarde, hora española, y la clasificación se disputará el viernes a las 7. La clasificación shootout la tendremos el sábado a las 3 y la carrera al sprint será el sábado a las 7:30 de la tarde. La carrera grande, la carrera del domingo, se disputará el domingo a las 6 de la tarde en el circuito de Interlagos. Estos son los horarios que tendremos para este fin de semana. Por si no sois de España, sois de algún país de América, os dejo aquí todos los horarios detallados. Podéis ver que son unos horarios más pronto. Horario local es el mismo que hemos tenido en México, pero claro, cambia un poco por el cambio horario, así que bueno, son los horarios que les vienen bien a Brasil. Así que estos son todos los horarios. Vemos que por lo menos para América también os vienen mucho mejor estos horarios que lo que os vienen generalmente los fines de semana en Europa, que suele ser de madrugada, sobre todo libres 1 y libres 3. Pero aquí le estamos viendo estos horarios, ¿no? Que son bastante tempranos, pero la verdad que es un muy buen horario en todos los países, yo diría. Sí, no hay ningún horario malo en ninguno de los países, porque encima los libres 1 empiezan a las 8:30, es buena hora para que den comienzo. Así que estos son los horarios de este fin de semana que se viene trepidante. Así que ya sí, habiendo dicho todo esto, tenemos que remontarnos a lo que ha sido este fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, una carrera que realmente pues no ha sido mala. O sea, yo estoy viendo mucha gente criticándola. Yo creo que no ha sido la peor de la temporada, sin lugar a dudas. Sí que hubo varios momentos de la carrera valle, por así decirlo, varios momentos en los que no ocurrió nada, pero había ciertas batallas que, bueno, la hicieron algo interesante, aunque tampoco fue nada del otro mundo. Pero bueno, os tenemos que hablar acerca de distintas cosas que ocurrieron en este fin de semana y vamos a dar comienzo por Fernando Alonso. El ritmo de Alonso fue malísimo, fue muy raro, no sabíamos exactamente por qué, incluso se dejó pasar por su compañero de equipo que había salido desde el pit lane con la especificación antigua. Eso fue algo bastante extraño. Bueno, pues ya tiene una explicación que le ha dado el propio Fernando Alonso, porque ha confirmado que estuvo corriendo durante el Gran Premio de México con daños. Estos daños llegaron en la primera vuelta, mejor dicho, en la primera curva, y fueron proporcionados por el accidente que hubo entre Checo Pérez y Charles Leclerc, que eso levantó muchos trozos de fibra de carbono del coche del piloto mexicano, los cuales impactaron directamente frente a Fernando Alonso y eso pues le lastró muchísimo. Ese fue el problema que tuvo en el suelo. Fernando Alonso, incluso después de las primeras vueltas, pregunta que si tenían daños y le responden que no. Incluso después de la carrera de la bandera roja, le pregunta también y les vuelven a decir que no, pero al final incluso necesitó abandonar porque efectivamente sí tenía daños. Para que os hagáis una idea, el momento en el que recogió esos trozos de fibra de carbono es este mismo, lo estáis viendo, es primera curva, primera vuelta, y ahí está donde vemos que ese trocito que hay ahí, luego incluso recibe algún par más cuando sigue avanzando por la curva de trozos de fibra de carbono que había dejado la colisión entre Checo y Charles Leclerc. No sabemos cuánto fue lo que perjudicó, sabemos que es algo que incluso hizo abandonar, pero sí que claro, hubo un momento en el que Stroll iba más rápido con la especificación antigua. No había mucha certeza de qué era lo que estaba pasando. Cobra sentido ahora por esto. Aún así, el ritmo de Aston Martin no era bueno aquí, porque el ritmo en México, las sensaciones que están transmitiendo ahora es que de por sí sabían que no era bueno. Que aquí vuelva a entrar en escena lo que siempre os digo de que no entiendo entonces por qué venden falsas ilusiones, porque llegó Alonso diciendo también que
venían mucho más motivados y demás, pero al parecer ellos eran conscientes de que en el circuito de México, con las complejidades que había, la altura sobre el nivel del mar y todo lo que repercutía eso, además de que el circuito en sí no se adaptaba mucho, les iba a salir perjudicial. Siguen confiando en teoría en esas mejoras, pero de eso lo hablaremos en otros vídeos más adelante. Acerca de esos trozos de fibra de carbono, los daños y la pérdida de ritmo que tuvo, lo explica Fernando Alonso. Bueno, Fernando, una lástima, hubo que retirar el coche, cuéntanos. Sí, la verdad es que una carrera muy difícil. Teníamos poco ritmo ya todo el fin de semana y creo que hemos cogido algo de debris, algo de alguna pieza del coche de Checo, supongo, de alguien en la primera curva y nos ha afectado también la aerodinámica. Ya íbamos regulín este fin de semana y justo pasamos por encima de algún trozo de un coche y todavía vamos aún más lentos, así que ha sido una carrera difícil y el abandono de Austin y el abandono de aquí lógicamente pesan mucho en el campeonato y duelen un poco más. Además de estas palabras explicando esa pérdida de rendimiento que tuvo por esos trozos de fibra de carbono, Fernando también, después de la eliminación en México, ha hecho balance de lo que ha sido esta temporada, que yo sigo diciendo que ha sido una temporada muy buena, pero obviamente las últimas carreras están echando un poco esto por la borda. Lo único que os diría antes incluso de esto, deciros que este equipo es el mismo que logró el Aston Martin que a principio de temporada fuese bien. ¿Que han fallado en el desarrollo? Pues sí, porque es que en la vida es más fácil fallar que acertar. Ellos han fallado, ellos están intentando buscar nuevamente esa dirección, que por cierto salimos de Estados Unidos pensando todo el mundo, y ya no lo digo por lo que piensen dentro del equipo, sino lo que hay alrededor, ¿no? O sea, la gente, los aficionados pensando Aston Martin vuelve, las mejoras han funcionado en Estados Unidos y demás, y ahora es esto, y esto ha pasado en menos de una semana. Simplemente quiero decir que en este sentido, tranquilidad. Aston Martin se equivocó en su día, Aston Martin no está en el punto en el que estaba a principio de temporada, pero estos son los mismos que llegaron a ese nivel, son capaces de poder hacer eso. Pero habrá que ver si el año que viene consiguen finalmente estar ahí o no. Más allá de eso, Alonso hace ese balance que lo deja bastante claro. Yo creo que es la vez incluso que Fernando ha sido la más realista en sus palabras post carrera. Hay que seguir trabajando y buscando la vía, no queda otra. Sí, no queda otra. Yo creo que este año de todas maneras ya está más que finiquitado en el sentido de darlo por bueno. Nunca hubiésemos pensado de tener esta cantidad de puntos o estar luchando con Ferraris o con Mercedes, ¿no? Incluso estamos delante todavía de ellos en el campeonato de pilotos, que es una auténtica locura, ¿no? Teniendo un coche que ha hecho 6 o 7 pole positions ya. Así que, bueno, esa es la parte positiva de este año, y luego la parte negativa seguramente la bajada de prestaciones que hemos tenido estas últimas carreras, que estamos lógicamente trabajando para mejorar el nivel. Gracias. Y ojo, atención, porque hay un rumor surgiendo alrededor del paddock. Vamos a esperar unos días a ver si hay más noticias y más confirmaciones oficiales, pero hay un rumor sobre el paddock que es una noticia que se va a hacer pronto, que lo desveló Albert Fábrega y que medios internacionales han replicado, periodistas muy contrastados también como Will Buxton, que es un periodista de la propia Fórmula 1, compartiendo este tuit que puso Albert Fábrega, simplemente diciendo que hay una bomba que va a estallar en la Fórmula 1. No se sabe muy bien qué es lo que ocurre, pero hay varias cosas que están sonando que podrían llegar a ser. Hay mucha gente especulando al respecto sobre si podría llegar a ser que Checo Pérez no continúe en Red Bull. Luego hay otra gente hablando, bueno, hay gente ya desvariando y hablando sobre la posibilidad de que Alonso vaya a Red Bull, y hay mucha gente, y esto es lo que a mí más me cuadra, pero como os digo, vamos a tranquilidad. En el momento en el que se está haciendo este vídeo, por supuesto, no hay ninguna confirmación, quizá se puede hacer en los próximos días, quizá antes de Brasil, ojalá ocurra para que tengamos esta noticia, pero los rumores más fuertes que están sonando, porque esto era algo incluso que estaba sonando ya antes de Brasil y podría tener sentido que después de Brasil sea cuando ya se haya tomado la decisión completa, es que Aston Martin acabe siendo vendido, Lawrence Stroll venda al equipo Aston Martin y cambie para 2024 en cuanto a nombre, porque luego en cuanto a estructura y en cuanto a la gente que hay, seguiría igual.
Eso es lo que está sonando, eso es lo que nos puso ayer en el tuit Albert Fábrega, que decía: no me quiero creer el rumor que me han dicho ahora en el paddock, no. Y luego, claro, la gente empezó a hacer sus suposiciones, hay tuits de gente hablando ya de barbaridades, de cosas que por supuesto no van a ocurrir, pero yo esas tres en las que más he escuchado. Hay gente hablando del retiro de Alonso y eso no va a ocurrir. Yo la que más factible veo, y esto es opinión personal, es lo que os digo, no hay nada confirmado, no tengo yo esa información y espero que salga cuanto antes para tenerla. Yo lo que podría llegar a entender es que pueda ser una venta de Aston Martin, que es lo que se estaba llegando a hablar, es incluso lo que llegamos a comentar en su día ya aquí en el canal. Eso es lo que nos comenta Albert Fábrega, veremos qué es lo que acaba ocurriendo, vamos a pasar de tema y tenemos que hablar por el otro de los pilotos que abandonó. Sabemos que abandonó Fernando Alonso, entre varios otros pilotos que también abandonaron, abandonó también Sergio Pérez. El piloto mexicano llegaba a México con muchas ganas y con un ritmo muy bueno. Checo en libres y en clasificación había demostrado estar un paso por detrás, pero que realmente podía haber estado ahí. Lo que se vio en libres y lo que se vio en esa clasificación lo dejaba ver. Y Checo hizo la mejor salida de todos, el mejor tiempo de reacción, se consigue poner en paralelo con Leclerc y con Verstappen en la primera curva y él lo ha llegado a decir. En ese momento colisiona con Leclerc, él le ha quitado toda la culpa al piloto monegasco, por supuesto, y lo que dice es que a él no le bastaba nada con no ir a por la victoria. Este fin de semana quería la victoria porque lleva 2 años seguidos quedando en el podio y no le bastaba ya con quedar en el podio, quería la victoria en su Gran Premio de casa. Dice que fue un movimiento bastante arriesgado, pero que lo tenía que intentar, porque es que es lo que él mismo llega a decir: si le llega a salir, sale de esa primera curva como el primer piloto y luego ya le tienes que quitar de ahí y hubiera sido muy complicado. Así que en ese sentido Checo lo hizo muy bien, Checo hizo una salida espectacular, como os estoy diciendo, y arriesgó al máximo. Quería esa victoria, era lo único que pensaba, llega a decir que hoy era mi oportunidad, es lo que llegó a decir en el día de ayer cuando abandonó, pero es la lástima que llegó a ocurrir. Checo estaba bien, es lo que os llevaba contando yo desde el viernes, era la primera vez que le veía a este nivel, posiblemente desde las primeras carreras de la temporada. Quizá el hecho de la motivación en su casa, el hecho del apoyo, el hecho de llevar varios fines de semana malos y no sentirse mal en las primeras tomas de contacto, hizo que tuviera ese ritmo, pero la realidad era que estaba ahí, hubiera peleado por la victoria sin lugar a dudas. Si no hubiera tenido esa buena salida y por ende ese luego incidente por la colisión con Leclerc, es posible que mínimo hubiera acabado segundo, mínimo. Así que es una lástima lo que ocurrió porque yo creo que podría haber llegado a optar a por la victoria. Pero bueno, esas son las propias palabras que el piloto mexicano nos decía en el momento del abandono, donde además se le llega a ver muy entristecido, por supuesto, por el abandono que ha tenido que sufrir. Checo, lo primero, ¿cómo estás? Nos ha dolido a todos porque el golpe ha sido fuerte, has saltado y cuéntanos cómo lo viste porque fuiste a por todas. Sin duda triste, ¿no? Pero hoy era mi oportunidad. Tuve muy buena arrancada y solo estaba pensando en ganar la carrera. No quería estar en el podio. Llevo 2 años seguidos estando en el podio y la verdad, si te soy sincero, solo pensaba en ganar el día de hoy. Como diera, vi la oportunidad y me lancé por él. Lo que en perspectiva arriesgué, pero si me hubiera salido de la primera curva en primer lugar. También la verdad es que no esperaba que Charles frenara tan tarde, ya que era el coche que iba en medio. Tenía mucho menos margen de maniobra que Max, que iba por dentro, pero sobre todo yo era el que más tarde podía frenar porque yo iba por la parte de afuera. Físicamente entonces estás bien y emocionalmente por la gente, imagino que también consternado por ellos. Sí, me duele mucho, ¿no? Por toda la gente, pero me voy tranquilo a casa porque lo di absolutamente todo y quizás si hubiera terminado hoy en el podio sabiendo que tuve la oportunidad de irme a primero y ganar la carrera. Pero bueno, triste por toda la gente porque les quería dar la victoria como fuera el lugar. También os tenemos que contar, muy interesante, qué es lo que ocurrió a Kevin Magnussen, ¿no? Porque tuvo una pérdida del monoplaza, perdió el monoplaza
de una forma bastante extraña. Se llegó a ver claramente en la retransmisión que incluso esa rueda se le había salido. Era extraño. Yo tenía la suposición, no lo llegué a contar tampoco en el resumen, pero tenía la suposición de que una vuelta o 2 vueltas antes se había salido en la salida de la primera curva, ya afrontando la recta principal, y ahí se salió un poco de pista, incluso levantando bastante polvo, y tenía la sensación de que quizá podría haber llegado a venir de ahí el problema para que luego tuviera ese perder el monoplaza en ese punto, el punto más complicado del del circuito, en esas S que hay ahí, ¿no? Donde, por ejemplo, Fernando cometió el trompo en libres 2, y bueno, lo que no se sabe si es de ahí o no, es lo que yo os dejo que podría llegar a pasar. Lo único que se sabe es que el incidente fue por un fallo en la suspensión, un problema, supuestamente lo que han dicho desde Haas, causado por las temperaturas, que ya nos demuestran lo extremo que es este fin de semana, ¿no? Lo extremo que es este Gran Premio de Mónaco, porque como es tan complicado, primero refrigerar debido a la densidad del aire que es menor, luego las cargas aerodinámicas que llevamos, las cargas de Mónaco con velocidades de Monza, luego vemos también pues muchos otros problemas derivados de ahí, desde el hecho de que el piloto se cansa mucho más porque tiene menos aire. Bueno, es uno de los circuitos también más exigentes que tenemos, no al nivel de Qatar, por supuesto que no, pero eso ya era el infierno. Digo, un circuito normal que también es bastante exigente. Por suerte, lo único que sabemos es que Kevin Magnussen estuvo bien, lo vimos, salió por su propio pie, tuvo que acudir al centro médico porque el choque fue fortísimo, sufrió muchísimas fuerzas G en la colisión, pero por suerte el piloto danés estaba bien y asimismo él llegó a explicar el incidente. Kevin, vaya situación más peligrosa. ¿Estás bien? ¿Y qué ha sucedido con el coche? La suspensión trasera izquierda se rompió en la curva 9, perdí el coche y me di contra el muro. Y no tenemos mucho más tiempo. En el siguiente vídeo hablaremos de muchas más noticias y si van saliendo pues novedades de todo lo que os he contado, del rumor sobre Albert Fábregas, lo contaremos en el próximo vídeo, pero como os hacemos siempre post Gran Premios, tenemos que enseñar también lo que ha ocurrido en los mundiales. Y aquí lo estamos viendo el Mundial de Constructores, donde en la parte superior no se ha movido, hemos visto a Mercedes y Ferrari han conseguido los mismos puntos, lo cual para Ferrari le viene muy mal porque no consiguen recortar nada frente a Mercedes. McLaren está en esos puestos que casi también pues dan ya por perdida la pelea frente a Ferrari porque puntúan mucho menos, una pelea que Norris empezó a decir que creía capaz, pero ahora mismo vuelve a haber casi 100 puntos, un poco menos de 100 puntos de distancia entre ambos, entonces es imposible, y 20 puntos de diferencia entre McLaren y los Aston Martin, que otro fin de semana no puntúan. Lo único destacable es un Alfa Tauri que ha logrado ascender 2 puestos, finalmente con 16 puntos. ¿Por qué por delante de Alfa Romeo? Pues porque Ricciardo acabó en una posición más alta de lo que lo ha hecho ningún Alfa Romeo, que este fin de semana Ricciardo acabó en esa 7ª posición. Únicamente comentaros de aquí, bueno, Alfa Tauri hubo por momentos en los que los dos pilotos estaban en puntos y en muy buenas posiciones y estaban únicamente a 3 puntos de Williams. Habían pasado de ser el último equipo a poner, que tenían 5 puntos, os recuerdo, hace nada, a ponerse a 3 puntos. Lo único que finalmente pues no ocurrió. No tenían 5 puntos en la carrera anterior, digo, hace relativamente poco, que Alfa Tauri era el peor monoplaza, pero las mejoras que han introducido les han funcionado bastante bien. Por otro lado, Alfa Romeo y Haas, pues eso, caen un poco. Simplemente comentaros, ya Haas, si se mantiene así, y si no es Haas, pues peor aún, da igual, ya el equipo que sea el último esta temporada, sea cual sea, siendo Haas con 12 puntos también, sería el peor equipo de la historia de la Fórmula 1. ¿A qué me refiero con esto? Sería la primera vez que un equipo queda último en el Mundial de Constructores con 12 puntos. Ningún último equipo había logrado tantos. Y luego en el Mundial de Pilotos, esto es lo que ha cambiado, únicamente la posición de Fernando. Hamilton ha recortado puntos a Checo, de los 39 pasan a estar ahora a 20. Va a ser buena esa batalla que vamos a tener por el subcampeonato. Carlos consigue igualar y en este caso superar a Carlos Sainz, a Fernando Alonso, al igual que en el caso de Alfa Tauri os comentábamos que estaban por delante de Alfa Romeo con los mismos puntos por la posición de Ricciardo. Carlos está por delante de Fernando porque ha logrado un primer puesto, que fue la victoria que tuvo en el Gran Premio de Singapur, por lo cual le consigue superar.
Y Fernando, la verdad que ya a estas alturas, viendo que Aston Martin le está costando, sabiendo que veremos Brasil y Abu Dhabi, pero Las Vegas va a ser un desastre también a Aston Martin, no descartaría que le pase Norris y quizá también Leclerc. Russell yo creo que no llegará. Pero bueno, eso es lo que ha ocurrido en los mundiales. Lo último a comentaros, muy breve, se ha confirmado la noticia que os contamos aquí. Ya os dijimos que DAZN iba a adquirir los derechos en exclusiva de la retransmisión de la Fórmula 1 en España y así ha sido. ¿El cambio que hay con esto? Os lo contamos. Hay un vídeo súper extenso en el canal donde os lo decíamos, pero os lo digo muy brevemente. Hasta ahora, estos últimos 3 años, los derechos han estado compartidos entre DAZN y Movistar. Esto daba a que había periodistas de Movistar en las retransmisiones, aunque DAZN se encargara de las retransmisiones. Ahora son exclusivas de DAZN. No se sabe si se podrán ver en Movistar o no. En teoría, se han dicho desde DAZN que están abiertos a negociaciones, a ellos les viene bien también que se vean en otras plataformas, entonces podría llegar a ocurrir, pero sobre todo el mayor de los cambios, aparte de quizá cambios en la retransmisión, en los post también y en los previos podría haber cambios, sobre todo en este sentido, porque ahora mismo los post y los previos de las carreras se realizan en platós de Movistar. Si os fijáis, el programa de Vamos sobre Ruedas, que es el programa de Fórmula 1 que hay en Movistar, es el mismo plató que se hacen los post y las previas en DAZN. Ahora cambiarían, se parecería mucho más en ese sentido a las que hay en MotoGP, y también comentaros que es posible de que veamos algunas caras que cambien. Y esto ya os lo explicamos en vídeos anteriores y esto es su posición. Antonio Lobato va a seguir, por supuesto. Antonio Lobato, en teoría creo, esto no lo sé yo, por supuesto que no, y esto no se hace tampoco oficial, pero diría que tiene contrato con Movistar. Realmente él es de Movistar porque luego hace el programa de Vamos sobre Ruedas. Quizá fichan a Lobato en DAZN para que siga siendo el narrador de la Fórmula 1 y no le vemos en Vamos sobre Ruedas. Veremos cómo evoluciona esto. Una cara que podríamos llegar a perder quizá es Noemí de Miguel. Noemí de Miguel, que es la presentadora de los previos y los post, anteriormente iba a los circuitos, es de Movistar, está en otros programas de Movistar también, como es un programa de fútbol también. Así que es posible que quizá la lleguemos a perder. Eso o la perderíamos en esos programas de fútbol si la veis ahí. Así que simplemente quería comentaros esta confirmación de la noticia que ya os dimos. Y habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de muchísimos temas y que me encantaría saber vuestra opinión. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like, que apoyarás muchísimo el contenido que realizamos, que hacemos contenido diario sobre Fórmula 1. Te recomiendo también que te suscribas si no lo estás ya para no perderte ni un solo vídeo. Y ahora sí, habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.